Tuvimos un invierno de menos 27 grados, o sea que volvimos a Estados Unidos con el golpe, volvimos de Suecia con el tema de las Malvinas. Oigo y creo saber que la política es muy sucia y que tiene mucha corrupción. ¿Cuál sería el país para prosperar económicamente? Por mi experiencia no existe. Entonces vos decís, no necesito nada. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Para qué? ¿Por qué me estoy haciendo mala sangre? ¿Para qué? En España yo decía hola y me decían sos argentino. Acá yo decía hola y me decían sos español. Que en Argentina lo había pasado mal en muchos aspectos, pero le había salvado a la gente increíble que hay acá. Hoy estamos con Martín Vega. Bienvenido, Nico. Bienvenido, Axel. Bueno, bienvenido, Facu. Y hoy estamos con Miguel. Bienvenido, Leo. Hoy estamos en esta oportunidad con David. Hoy estamos con Sergio Grines. Hoy estamos con María Martínez. Hoy estamos con Fabiana. Hoy estamos con Patricia. Estamos hoy con Santi. Hoy estamos en un car session. Hoy estamos acá en lo de Silvia. Hoy estamos con Nico. Hoy estamos con Ramiro. Hoy estamos con Andrés. Hoy estamos con Fernando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del podcast con Martín. En el anterior, si es que lo vieron ya, hablamos un poco de farmacéutica y economía. Y ahora, bueno, la idea era hablar un poco de los viajes, que sabemos que viajó mucho, tiene bastante historia para contar ahí. Así que comenzar por preguntarte eso, ¿qué países conociste? ¿Cómo fue tu infancia? Sabemos que hiciste la primaria y jardín en otros países, que no fue en tu lugar natal. Si podías contar un poquito. Bueno, yo nací en la ciudad de La Plata en el año 70 y en el año 74, creo recordar, o más bien por lo que me cuentan, mi familia nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ahí estuve en el jardín de infantes, estuvimos en el sur, en la ciudad de Nashville, que creo recordar que es la capital del estado de Tennessee. O sea, sé que está en Tennessee, pero me parece que además es la capital. De esto no estoy seguro. Bueno, ahí fui a la guardería o kindergarten. Y de las cosas que me cuentan es que aprendí a hablar muy bien el inglés con acento sureño, que es un inglés bastante difícil, el de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Después, bueno, tengo algunos recuerdos de infancia de aquellos momentos. Volvimos a Argentina con mi mamá y mis 3 hermanos. Nos fuimos cuando me fui tenía 2 hermanos, una hermana y un hermano, y al volver éramos uno más. Mi hermano más chico nació allá. Y volvimos en febrero del 76. Mi papá se había quedado, tenía que terminar. Y cuando mi papá volvió en marzo del 76, o finales de marzo, principios de abril, se encontró el aeropuerto fuertemente tomado por el ejército. Ya había tenido lugar el golpe de Estado, así que para él fue un shock. Él se había enterado del golpe de Estado, había dudado de si llamarnos para que nosotros volviésemos a Estados Unidos y venir él. Él decidió venir, pero el shock fue muy impresionante de ver cómo estaba militarizado, fuertemente militarizado y armado todo lo que era el aeropuerto, ¿no? Entonces, al bajar del avión, el impacto fue importante. Seguimos aquí en La Plata, con sus más y sus menos. Aquí en la farmacia nuestra había un sótano donde, por ejemplo, mis padres escondieron a una persona perseguida por la dictadura, una persona que después logró huir a Suecia, donde sigue viviendo, si es que vive, no sé, porque ya tiene que tener más de 80 años, cerca de los 90, con quien mi padre siempre siguió en contacto, por ejemplo, ¿no? Después del Mundial del 78, que yo calculo que habrá sido a finales de año,
no porque lo recuerde, sino porque nos mudamos a Mar del Plata a principios del 79 y el Mundial ya había pasado hacía poco. Así que ahí nos mudamos de La Plata a Mar del Plata en el 79. Arranqué ahí tercero de primaria. Acá en La Plata hice primero y segundo de primaria. Hice tercero y cuarto de primaria y nos fuimos a vivir a Suecia durante 1 año y medio aproximadamente. Ahí hice quinto de primaria en la ciudad de Uppsala, antigua capital de Suecia antes de Estocolmo. Actualmente es una ciudad muy importante y me gustó mucho, aunque es un país que quizás no es tan fácil, pues estamos hablando de un país que tiene unos 7 meses de invierno aproximadamente, y durante esos meses, por ahí 5 meses, oscurece alrededor de las 3 de la tarde. Y amanece a las 9, 9 y media de la mañana, pero no amanece con sol. Es decir, el cielo que está muy oscuro se pone gris claro. Esto es el día, ¿no? Tenés un gris claro que puede ser más claro o más oscuro. Tuvimos un invierno de menos 27 grados. Ahí hay todo un tema de cómo uno se viste, cómo sale, cómo va y viene a la escuela y todo esto. Pero bueno, los inviernos normalmente son de alrededor de menos 20 grados. Así que es difícil para mucha gente la falta de sol y el encierro. En los países escandinavos es donde nacen las escuelas al aire libre, justamente porque si no uno tiene tendencia a quedarse encerrado en la casa. Entonces es todo un tema muy interesante el de las escuelas al aire libre. Y cuando volvimos de Suecia en el año 82, no sé si acababa de empezar la guerra de las Malvinas o volvimos un mes antes de que estallara. O sea que volvimos a Estados Unidos con el golpe, volvimos de Suecia con el tema de las Malvinas, siempre en momentos clave, ¿no? Y ahí al volver de Suecia mi papá había podido ahorrar, así que vendió la casa que teníamos en Mar del Plata. Nosotros somos 4 hermanos, aquella casa tenía 2 habitaciones, nos quedaba un poco chica y con vender esa y lo que había traído de Suecia, había vendido el auto y qué sé yo, pudimos comprar una casa más grande. Pero eso en realidad lo recuerdo porque fue otro cambio en nuestra vida, ¿no? Cambiar de casa, cambiar de barrio. Nos mantuvimos en la misma escuela, eso sí. O la escuela estaba como en el medio, entre el barrio donde estábamos primero y el que nos fuimos después. Pero fue un cambio. Tuve habitación para mí solo, eso fue. Es un cambio. Ahí era una casa grande. Y en Mar del Plata estuvimos hasta el año 87. Unos 5 años entonces. Mi padre siempre se iba por cuestiones de trabajo, porque en Argentina las cosas se ponían muy difíciles siempre, nuestro país es así, pero siempre quería volver. Y ya en el 87 dijo, no, me voy, ya no vuelvo, porque era como muchas decepciones muy grandes siempre, ¿no? Así que nos fuimos a vivir a Francia, a la ciudad de Lyon. Estuvimos aproximadamente 1 año, pero mis 3 hermanos y yo no podíamos seguir la educación en el sistema francés. Es muy exigente, sobre todo en lengua francesa, justamente lo que nosotros menos dominábamos o no dominábamos casi en absoluto. Y con mi mamá y mis hermanos nos fuimos a España para poder escolarizarnos y poder avanzar, porque más o menos hubiésemos necesitado 3 años en Francia, estancados en el mismo grado, para poder adquirir el nivel suficiente de francés para poder continuar. Así que nos fuimos a España. Mi padre, que tenía un trabajo fijo en Francia, no podía irse de la noche a la mañana, así que tardó un par de años en venir con nosotros a España, habiendo encontrado un trabajo allá. A España fuimos primero a Alicante, porque teníamos a mi tía, hermana menor de mi papá, viviendo en Alicante, mi tío y mis primas. Ellos nos ayudaron a encontrar un lugar. Y cuando mi papá vino, nos fuimos a vivir a Santiago de Compostela.
capital de Galicia actualmente. Ahí yo me fui a estudiar primero informática a las Islas Canarias, carrera que terminé dejando. Volví a Galicia, estuve trabajando con mi mamá en una cafetería que ya tenía, y al año siguiente me puse a estudiar la carrera de traductor e intérprete. Es una carrera bastante solicitada y también bastante exigente en Europa. La Unión Europea requiere de muchos traductores y también de intérpretes simultáneos en todas las combinaciones de los idiomas de la Unión Europea. Quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. Y bueno, también la otra gran cantera de trabajo es las Naciones Unidas. Es una gran cantera, pero de pocos idiomas. Las Naciones Unidas tiene 6 idiomas oficiales nada más. Yo entonces estudié traducción e interpretación en las Islas Canarias, en La Palma de Gran Canaria. Las Canarias son 7 islas en el Atlántico, frente a las costas de Marruecos, que siempre las reclama como propias. Mi plan de estudio se extinguía, yo fui el último en hacer ese plan de estudio, o sea, mi generación estábamos haciendo ese plan de estudios que después iba a exigir un año más, que hice en la ciudad de Granada, así que pude vivir en Granada un año, frente a la Alhambra, en el casco antiguo, en el barrio histórico, un barrio fundado por los árabes como en el año 700, 800, en el año 800, no 1800. El Albaicín es muy laberíntico, tiene calles de 50 centímetros de ancho, de 2 metros de ancho. Las casas son de barro, tienen paredes de 1 metro de ancho para mantenerse, y yo ahí alquilaba una habitación en la casa de un joven argentino, casualmente, que estaban radicados ahí con su familia hacía bastante tiempo y tenían heladerías. Y él se había comprado aquella casita en el Albaicín y me alquilaba una habitación. Quedaba justo frente a la Alhambra, la terraza. Era un lugar privilegiado. Y de ahí, bueno, terminé la carrera de traductor-intérprete, no encontré trabajo. Busqué, lo intenté, currículums. Estuve como intérprete en práctica 3 meses en Naciones Unidas de Viena, pero después volví y seguí sin trabajo y me metí en política, con muchos ideales. Cuando entré en política pensé, oigo y creo saber que la política es muy sucia y que tiene mucha corrupción. Yo me dije a mí mismo que si llegaba a un punto en el que esa corrupción me tocara de cerca o algo feo me tocara de cerca, yo iba a salir de la política. Y efectivamente eso pasó, no sé, al cabo de un año, en el que yo había avanzado, había hecho una carrera política fulgurante por lo rápida. Yo había entrado a las Juventudes Socialistas de Lugo, del Partido Socialista, que era el partido en el poder en España en aquella época, desde hacía unos 20 años. Es un partido de centro-izquierda. Como secretario general de las Juventudes de la ciudad de Lugo, luego secretario general de la provincia de Lugo, y eso fue, y en el año 96 sale una ley por parte del Partido Socialista que en las listas a elecciones tenían que ir en puestos que iban a salir. Cada partido sabe que más o menos saca, yo voy a sacar alrededor de 40 diputados, vos vas a sacar alrededor de 30,
y el otro va a sacar alrededor de 5, esto más o menos se sabe. Bueno, si vamos a sacar alrededor de 40, en los 20 primeros puestos tiene que haber intercalados mujeres y jóvenes. Se buscaba la igualdad y empezaba en el año 96, de que las personas pudiera haber un equilibrio, sobre todo entre lo masculino y lo femenino, porque estaba principalmente dominada por hombres la política. Entonces, para compensar eso había que hacerlo de una manera como obligada, es decir, vamos a sacar hombres, pero vamos a poner mujeres y vamos a poner jóvenes. Entonces, yo iba para unas elecciones autonómicas, a diputado autonómico, y digamos que llegué a un momento que vi que las cosas habían tomado un camino que no me gustaba y presenté mi dimisión. Así que no salí elegido. Compañeros del mismo partido, cuando yo dimití, los encontré muchos años después en un encuentro para festejar unos 10 años de las juventudes socialistas, etcétera. Y me decían que no entendían cómo yo no había vuelto, porque pensaban que yo había dimitido como estrategia para volver por otro lado y acaparar más, porque es la forma en la que se piensan. Y esto fue en el partido en el que yo estaba. En aquella época los actores políticos eran el Partido Socialista, el Partido Popular, que antes se llamaba Alianza Popular, y Izquierda Unida. Y uno va conociendo los tejemanejes, las internas de los partidos. Y la verdad es que no éramos una excepción. Incluso en muchos aspectos éramos menos que otros partidos. Lo cual fue muy decepcionante, muy decepcionante. Yo presenté mi dimisión y desde ese día no quise saber nada más de política. Y mantenía una ilusión, porque uno a veces se hace un ideal de algo, ¿no? Que era la diplomacia. Y me puse a prepararme para ingresar al cuerpo diplomático español. En España hay que hacer exámenes para entrar a determinados cargos del Estado. Estos exámenes se llaman oposiciones, y los dos más difíciles de España son para poder ser notario, escribano, y para ser diplomático. Así que me había metido en algo muy grosso, como se dice acá. Tenía algunas ventajas, que dominaba idiomas, que siempre me había gustado la historia, bueno, son cosas. Tenía la desventaja de no haber estudiado nunca Derecho, pero a medida que conocí de qué se trataba, me decepcionó y después del primer año de estudios lo dejé. Yo me fui a hacer esta formación, esta preparación para el cuerpo diplomático a Barcelona. Así que ahí viví en Barcelona. Venía de Granada, había pasado por Lugo, me fui a Barcelona. Estuve un año más o menos y les comento, porque puede haber gente a la que le interesa o que le atrae el tema de la diplomacia. Cuando yo calculo que en todos los países es más o menos lo mismo, un diplomático es un funcionario del Estado, como puede ser un funcionario del registro civil, el que hace los DNI, los pasaportes, partida de nacimiento. Es esto, pero en otro país. Por lo tanto, no es un trabajo especialmente motivador. O en todo caso, cuando uno arranca como secretario de tercera, después secretario de segunda, después hay cargos políticos. No necesariamente un embajador es alguien de carrera. Generalmente son los mejores embajadores los que vienen de carrera diplomática. Pero no se da tanto. Realmente son cargos políticos. En Argentina se ve bastante eso. Se ve bastante. Quizás en España es un poco más equilibrado, porque hay embajadores de carrera y embajadores políticos. Pero fue muy decepcionante, porque había mucho de mostrarse, y mucho de mostrar, y mucho de apariencia en ese ambiente. Y uno terminaba siendo un funcionario gris, que uno decía, ¿pero qué se creen? O sea, pues esta gente va con tanto mirándote por encima del hombro, si al fin y al cabo es un funcionario de un registro civil, ¿no? Solo que está trabajando en Nueva York. Qué chic, pero es un poco esto, ¿no? Pero fue sobre todo el ambiente. La mayoría de mis compañeros eran hijos de diplomáticos, hijas de diplomáticos. Claro. Éramos pocos los que no veníamos de ese ambiente, y todos nos explicaban que teníamos pocas probabilidades de llegar. Eso también te lo decían. Bueno, vos no venís de una familia diplomática, bueno, está bien, haz el esfuerzo, qué sé yo,
Entonces era todo como que no me gustó mucho, ¿no? Y estando en Barcelona, bueno, ya me quedé y me puse a hacer el doctorado en traductología aplicada. Ahí estuve un par de años. Fue una época de trabajo en exceso, porque hacía el doctorado, era profesor de inglés en una academia y aparte tenía una beca de trabajo en la Facultad de Traducción e Interpretación como responsable de los intercambios con otras universidades. Ya estaba desbordado, salía a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba a las 12 de la noche. Después de 2 años no podía más. Y pedí una beca de trabajo, algo así como una beca de trabajo que ofrecía el Ministerio de Educación francés a través del Ministerio de Exteriores español, para ir de profesor asistente de español a lugares de Francia. Y yo me quería ir lo más lejos posible, así que miré lo que había, y lo más lejos que había era la isla de la Reunión, que es una isla francesa que está en el Índico. A ver, la península india a la derecha, si miramos en un mapa. Segundo lugar, elegí la isla francesa de Guadalupe. Francia tiene islas por muchos lugares. Tiene las islas Saint-Pierre y Miquelon frente a la costa canadiense. Tiene un clima tipo el de Suecia, pero en una isla, o sea que peor todavía. Tiene islas en el Pacífico Sur, etc. Así que mi segunda opción fue la isla de Guadalupe. La tercera fue Martinica, que está en las Antillas Menores. No me salió la Reunión, me salió Guadalupe. Así que me fui a la isla de Guadalupe, que resultaba bastante lejos, así que me convenía. Y bueno, ahí conocí el Caribe, es algo bastante especial. Tobías. Y yo llegué en septiembre del 99 y me quedé 3 años. Tenía 29 años. Ahí hubo cambios muy importantes, experiencias muy fuertes, por eso lo voy a dejar porque son temas muy personales. Cuando empiezo el segundo año ahí, las clases en Europa empiezan en septiembre. Claro, sí, cuando termina el verano europeo, nuestro invierno. Exacto, de septiembre a junio. Así que cuando empiezan las clases el año siguiente, el año 2000, septiembre del 2000, conozco a una chica mexicana que había llegado el año anterior también, pero no nos habíamos cruzado. Y bueno, nos conocemos nada más, coincidimos una semana en un lugar, en un espacio en común. Y a mitad de año nos volvemos a encontrar, empezamos a conocernos y es la que hoy en día es mi esposa, que ustedes conocieron. Estuvimos 3 años, de ahí nos fuimos a España. Tuvimos 2 hijas y el tema que comentamos antes de la crisis económica que arranca en Estados Unidos en el 2008 con la burbuja inmobiliaria especulativa que arranca con la banca de Lehman Brothers, que voltea las finanzas en Europa. Toda esta burbuja especulativa a nosotros nos arruina económicamente y buscando trabajo vuelvo a encontrar ahora de nuevo en el Caribe francés. La isla de Guadalupe es una isla, la isla de Guadalupe, Francia, sus territorios de ultramar, como los llama, tiene departamentos de ultramar, los DOM, departamento ultra se escribe con OU en francés, los TOM, que son territorios de ultramar, y ahora también tienen unas COM, que es algo nuevo, que son comunidades de ultramar. Y después está Saint-Barth, que ese es un tema aparte. Así que Guadalupe tiene ese DOM, el departamento de ultramar, que sería el equivalente a una provincia nuestra, a una comunidad autónoma de España. El departamento de ultramar de Guadalupe tiene varias islas, tiene la isla de Guadalupe, la isla de las Santas, la isla de la Desirad, María Galante, y tenía también Saint-Barth y San Martín, que ya no. Y me mandan a la isla de la Desirad, que pertenece al departamento de Guadalupe, que es una isla de 12 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho y 1.500 habitantes.
algo muy especial. Pasamos ahí un año con las nenas. Y después al año siguiente me mandan de profesor, pues yo hacía reemplazos de larga duración, ya sea por maternidad, por enfermedad grave, porque no había profesor para nombrar. Me mandan a la isla de San Martín, que era lo opuesto a la de Sirad, una isla de 350.000 habitantes, creo, 300.000 habitantes. No recuerdo la superficie, pero no era, por supuesto que es mucho más grande que la de Sirad, pero para eso no hace falta mucho, pero una isla chiquita, con unas 80 nacionalidades viviendo ahí. Era exactamente lo opuesto, un montón de gente, un montón de nacionalidades, y ahí fue otra experiencia muy especial también. Y de ahí nos vinimos a Argentina en el año 16. Ahí es y después ahora podemos profundizar sobre algunos de los lugares, si quieren. No, justamente yo estaba esperando a que terminemos porque todas las preguntas venían a ser como más opiniones tuyas sobre lugares. Entonces, con toda esta explicación, que después seguramente sean unos extractos especialmente sobre algunos lugares, sí te preguntaría, por ejemplo, ¿cuál fue el lugar que más te llamó la atención? Tanto puede ser por cómo se vivía, o a vos que te llamó la atención porque era muy lindo, o cómo funciona, que si es completamente diferente al nuestro. Esa era la primera. El lugar que más me llamó la atención fue el día que llegué a Guadalupe. Llegar al Caribe es algo muy especial. El aire es diferente, los sonidos son diferentes, los olores son diferentes. Uno lo nota desde el momento que llega. Yo bajé del avión y escuchaba cri, 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 cri. Eran las 6 de la tarde y era de noche. O sea, vamos a empezar por el Caribe. Estás en el centro del planeta aproximadamente, un poquito más arriba, más abajo. Tenés 6 horas de luz, 6 horas de oscuridad. No hay término medio. Amanece a las 6 de la mañana, se hace noche a las 6 de la tarde. Tenés 6 meses de época de lluvias, 6 meses de época seca. 6 meses de 35 grados, 6 meses de 25 grados, más o menos. Cuando llevas ahí un tiempo, con 25 grados te resfriás, tenés gripe, todo, ¿no? Porque el cuerpo son 10 grados de diferencia, bueno. Cuando uno acaba de llegar, transpira todo el año por igual. Y entonces yo escuchaba cri, cri, cri cuando bajé del avión, y yo, ¿qué es? Vino una profesora de español a buscarme, que sigue siendo una buenísima amiga nuestra, Ani, y me dijo que son unas ranitas. Hay ranitas chiquititas, yo nunca las vi, pero hay muchísimas, y hacen un canto muy particular. Así que ya eso, después fui donde me alojó otra profesora de español, y la casa es todo de madera, una casita de madera, aunque era muy linda, o sea, no es una casa, es una casa linda, pero todo madera. Abrís las persianas y no hay ventana. Y después tenés el techo de chapa, y entre el techo y la pared hay un espacio para que corra el aire. Sí. Eso lo he visto por imágenes. Claro. Entonces todo eso a mí fue lo que más me llamó la atención. Y después, viviendo ahí en el día a día, descubrís que no necesitas nada en la vida. Tenés en Guadalupe, bueno, el mar tiene aproximadamente 33 grados de temperatura. Bueno, después del pequeño corte, seguimos. Y seguimos directamente con una de las preguntas que yo tenía. Vos hablaste bastante tanto del nivel político como del nivel, por así decirlo, bueno, sí, académico, ¿no? De cada país, o de alguno de los países donde vos estuviste. ¿Cuál fue para vos el nivel más alto, o sea, académicamente, que tienen algunos de esos países? Bueno, sin duda sería Suecia. El nivel académico en un sentido amplio. Amplio quiere decir abarcando desde el jardín de infantes, primaria, secundaria y universitario. No sé si Suecia sigue como ha sido durante la mayor parte de su historia. Tiene una de las universidades más antiguas del mundo, la de Uppsala, el Instituto Karolinska, que es un instituto de investigación muy prestigioso. Y es un país en el que podría decir que sí, el nivel académico, como lo que se refiere a estudios, de carreras, de nivel de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños, y la metodología y la pedagogía que se usan en los países escandinavos
para los que no conocen esos países, les puedo decir que es muy cercana a lo que en otros países se conoce como pedagogía Waldorf. Es muy cercana, mucho. En unos países más que en otros, pero tiene ese enfoque de considerar a la persona de una manera bastante individualizada y no generalizar lo que también de no desprestigiar completamente unas materias en favor de otras. Hay todo eso que coincide con el enfoque de la pedagogía Waldorf, y metodológicamente también tiene aspectos muy similares, y tiene otros aspectos similares a los de la educación tradicional que todos conocemos en la mayoría de los países. Académicamente creo que sí, los países escandinavos, probablemente Alemania también. Yo no conozco tanto, conozco un poco Alemania, no tanto, pero tienen algo en común, y ya después vendría lo otro, ¿no? Estados Unidos es un país en el que desde hace ya muchos años el sistema académico, sobre todo de terciario, o sea, lo que es universitario, investigación, etcétera, está al servicio de los poderes económicos, ya sea de estudios de economía, al servicio de empresas de finanzas que necesitan que se estudie esto u aquello, la parte de sanidad, médica, etcétera, está muy economizada, depende de la economía, están financiados por los poderes económicos, por lo tanto ahí es algo que está un poco desviado desde mi perspectiva, ¿no? Y la verdad es que el resto del mundo, los lugares donde había una excelencia académica, están poco a poco, pero ya bastante avanzado, esa influencia que viene de Estados Unidos, de la penetración de los poderes económicos que manipulan en función del beneficio económico todos los ámbitos sociales, y el académico no es ninguna excepción. Y a nivel económico para vivir, ¿no? Tanto la moneda puede ser o el estilo de vida que vos notaste, ¿cuál es el que puede favorecer ciertas cosas, ¿no? Como el desarrollo de una persona que por ahí viene de una dificultad económica, va a ese país para prosperar económicamente. Si vos le pudieses recomendar algo en base a tu experiencia, ¿qué país sería? Porque mucho se habla de lugares como puede ser, no, bueno, Estados Unidos porque tiene el salario básico mucho más alto, el más alto del mundo, o puede ser distintos países. En base a tu experiencia, ¿cuál sería el país para prosperar económicamente? Por mi experiencia no existe. Yo aquí en La Plata conocí al papá de una compañera de mi hija cuando llegué. Él es abogado, él hizo su doctorado en Francia, y él acá como abogado, y por todo lo que hace, digamos, al costado de su ejercicio como abogado, inversiones, etcétera, él ha tenido un progreso económico muy importante, muy importante. Casi es una persona de clase alta o una persona rica. Él volvió a Francia no hace tanto, nos vimos, aparte los dos hablamos francés, así que... Y me decía, me encontré a la gente con la que había hecho el doctorado, los franceses, tienen el mismo auto, o se compraron un auto que ahora tiene 7 años, el auto, y viven en la misma casa, y alquilan, y juntan, y cuando yo fui ganaban un montón, porque él era un estudiante, y ellos ganaban, no sé, 2.000 euros, 2.200, era un montón, y ahora ganan 2.800. Entonces, ahí, si vos querés hacer plata, por ahí no tenés que ir al país más rico del mundo, tenés que ir al país más corrupto, o al país que menos regulado esté, o al país en el que más desigual sea la redistribución de riquezas. Porque si la redistribución de las riquezas es pareja, vos no podés progresar mucho económicamente hablando. Podés progresar mucho en un ámbito determinado, en un ámbito académico, en un ámbito artístico,
y podés progresar mucho porque las cosas se te facilitan, porque las cosas no te cuestan tan caras, porque hay ayudas, porque hay apoyo, porque todo el mundo puede ir al teatro, porque todo el mundo puede estudiar, o porque todo el mundo tiene un poco. Esto, el ejemplo más claro es Suecia, aunque viene cambiando mucho. No sé tanto Noruega, que es un país hermano, creo que fueron uno durante... La historia de estos países es muy larga, yo no me quiero... Pero el idioma es prácticamente el mismo, cambia la pronunciación, el finlandés es otra cosa, el danés está muy emparentado al sueco y al noruego. Son países que tienen cuestiones similares, pero son en general este tipo de países. Sé que Finlandia es más diferente de lo que uno cree respecto de Suecia, pero por eso te digo, cuando uno lo encara desde la perspectiva de ganar dinero o de evolucionar económicamente en el sentido de hacerme un capital o hacerme es cualquier país, cualquier país del mundo. Y ya te digo, cuanto peor sea la redistribución de riquezas, por ahí más posibilidades tenés de hacer dinero. Ahora, hacer dinero después depende, cada uno dice, ¿tengo escrúpulos? ¿No? Porque puedo hacer más dinero fabricando algo que hace daño, ¿no? Como hablábamos antes del Ford Pinto, y esperando a que la gente se muera y después que me vengan a hacer juicio, ¿no? Porque gané más dinero. Y total, mis abogados van a impedir que cobren las indemnizaciones. Entonces, bueno, eso más o menos. Pero antes... Termino con lo que está diciendo cuando nos agarró el riego, que de lo que uno se da cuenta en el Caribe es de que uno no necesita nada. En la isla de Guadalupe hay ríos de agua fría y hay ríos de agua caliente, termal, porque tiene un volcán la isla. Entonces tenés ríos que sale el agua a 35 grados, te sale humito. Tenés plantas con unas hojas, que yo no recuerdo el nombre de la planta, vos agarrás los rasta, porque... El Rastafari es todo una cultura y una religión, ¿no? Que mucha gente ahí se la toma muy en serio, como toda religión. Así que no vamos a entrar ahí a juzgar, ¿no? Pero yo tuve un muy buen amigo Rasta. Esta gente se pasan temporadas en el medio de la selva. Y hay agarrás una media, a ver, ¿cómo se llaman? Las medias de las mujeres. No. Esas que van hasta arriba, panties, cancán. No, claro. Las que son así a veces color piel, Sí, es muy sí. finito, que es muy chiquitito y lo estirás, eso. Sí. Se llena de hojas, vos cortás la última parte, lo llenás de esas hojas, lo metés en el río y lo restregás para que las hojas se rompan y te hace espuma. Y con ese jabón te lavás. O sea, no necesitas ni jabón si sabes cuál es la hoja. O sea, yo digo porque lo hacían con esas medias, porque son las que también usan muchas veces, vemos a la gente negra en la cabeza, Sí. o durante una época se usaba, estaba como de moda, ¿no? Entonces vos tenés en el Caribe plantaciones de plátanos, de hectáreas abandonadas, porque ya no son rentables a partir del momento que ya no hay más esclavitud. Entonces quedaron ahí. Entonces vos te podés ir a una plantación abandonada, que tiene por ahí 50 años que está ahí, lleno de plátanos, y te cortás un racimo. Lo difícil es llevarlo hasta el auto, pesan 50, 70 kilos, ¿no? Pero te llevas los plátanos y tenés zonas con mangos, y tenés paltas, Claro. y tenés unas cerecitas que se llaman acerola en francés, no sé, es una cerecita que tiene 3 carocitos. Es muy interesante, tiene 3 carocitos. Tienen muchísima vitamina C, y eso también es algo autóctono, esas en concreto. Entonces, hay mucha gente eso que te vas a la selva, cortás unas hojas muy grandes, te haces un techo para las lluvias tropicales, y podés tener el río de agua dulce, el río de agua fría, el río de agua caliente. En los ríos de agua fría hay unas especies de langostinos que tienen una pinza muy grande y la otra pinza chiquitita. Es un desarrollo de esta especie. No sé si es en francés, probablemente sea en lengua creol, que es la lengua autóctona de las islas. No es autóctona, es otra historia, pero bueno. Se llama uazú. Eso es un langostino grande y riquísimo. O sea, puedes atrapar esos langostinos, te preparas un arroz, ¿no?
es una comida exquisita, una salsita. Bueno, en el mar, ya no te digo, y una de las cosas que me dediqué que nunca había hecho era la pesca submarina con fusil, porque te pones las patas de rana, un fusil, un tubo y esto, y puedes estar 2 horas, 3 horas en el agua, flotando, te vas a no sé cuántos kilómetros, te hundís, disparás, lo vas enganchando, y el agua está a 33 grados, qué sé yo. Entonces vos decís, no necesito nada. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Para qué? ¿Por qué me estoy haciendo mala sangre? ¿Para qué? ¿Por qué necesito hacer algo más? ¿Para qué? Acá lo tengo todo. Me puedo ir ahí a la selva. Por ahí un día me viene a sacar el Estado, esto es territorio público, usted no puede vivir acá, qué sé yo, no sé, estas cosas que pasan, ¿no? Pero... Y bueno, es una experiencia muy interesante la de vivir, bueno, yo digo en el Caribe. ¿Qué ocurre en la isla de Guadalupe que uno se puede permitir decirse eso? No hay ningún tipo de especie animal dañina. No hay serpientes venenosas, no hay víboras. Tenés 100 pies. 100 pies, 10 centímetros, 15, 1 centímetro de diámetro. Te muerde eso y se pasa mal, pero mal, ¿eh? Es como la picadura de un escorpión, para que sea. Hay escorpiones. Y eso es lo más peligroso que hay. 100 pies, que se llaman milpat, y escorpiones. Si no te metes a levantar una piedra que tenga humedad abajo, no tenés muchas posibilidades de encontrártelo. Entonces, no hay depredadores, no hay peligros, tampoco hay peligros humanos, como podría ser Haití con la guerra, con las guerras. Haití es un caso muy particular. Es el primer país negro que se independiza y eso nunca le fue perdonado por las potencias blancas. Hasta el día de hoy lo vienen machacando a Haití. Por eso Haití está como está. Entonces en Haití vos no te puedes permitir el lujo de quedarte por ahí en la selva porque vas a ser objeto de robo, de lo que sea, porque ya viene con una violencia detrás, con unas necesidades, con una pobreza. Entonces bueno, vos vas a una isla francesa de esta donde se vive con euros, etcétera, y donde no tenés peligros. Claro, sí, es otra realidad realmente. Y respecto... Sí. No, yo te quería hacer una pregunta y que, habiendo conocido tantos países y estado en tantos lugares diferentes por todas partes del mundo, ¿por qué decidís estar en Argentina? ¿Cuál es la razón de eso? La primera razón de eso es que cuando yo volví, me había ido hacía 29 años, había vuelto una vez durante 20 días de vacaciones y entonces no conocía Argentina. Porque si no, no hubiese vuelto. Así que... Pero cuando nosotros estábamos en la isla, cuando nos fuimos, digamos, impulsados por la crisis económica y que habíamos perdido todas nuestras fuentes de trabajo, etcétera, en España, nos vamos al Caribe. Nuestras hijas ya una tenía que ir al jardín y la otra tenía que empezar primaria. Y ahí vamos a la parte fea, dura del Caribe. Un 70-80% de los habitantes son negros, descendientes de esclavos. Yo tuve un buen amigo, que ahora le he perdido un poco la pista, Thierry, rasta, descendiente de esclavos. Su abuela fue esclava. Y Thierry ahora debe tener 65 años, más o menos, debe andar por ahí. Es decir, no es algo lejano. O sea, vamos a ver, o sea, la esclavitud fue abolida, no recuerdo en qué año, pero sí recuerdo que Napoleón restablece la esclavitud en Francia, porque su esposa Josefina era de una familia terrateniente de la isla de Martinica, en el Caribe francés, que se había hundido porque se habían quedado sin esclavos. O sea, económicamente estaban muy afectados. Así que Josefina le dijo, escúchame, vos ahora sos el emperador, me pones a los negros, porque si no nosotros estamos mal en el Caribe. Entonces Napoleón restablece la esclavitud. Y ahí hay levantamientos de algunos militares negros. Por ejemplo, Luis del Grés, en la isla de Guadalupe, que fue uno de los que encabezó aquella sublevación, pero bueno, Napoleón estaba en su apogeo, o sea que se restableció la esclavitud. Entonces no es algo lejano.
Y la esclavitud fue algo muy duro. Yo no les voy a empezar a contar historias. Uno cuando va conociendo a la gente de ahí va entrando en confianza. Que allá te digan blanco es no un insulto, pero casi. A los blancos, a los que aprecian, se les dice Javan. Javan quiere decir literalmente y no literalmente que tu piel es marrón claro. O sea, no sos blanco. Entonces tenés los negros, tenés el Javan. Javan es el que no es blanco, el que es marrón. Y si vos sos un blanco, el que aprecian, te dicen Javan. Bueno. Fue muy dura la esclavitud. Perdón, me perdí, no sé ahora por qué les decía esto, pero muy dura, no vale la pena entrar en detalle. Ya sé por qué les decía. A mí en un momento dado, por la amistad que tuve y por la cercanía con algunas personas negras, me decían Javan, que era todo un honor, digamos, estar ahí porque es que fuiste aceptado socialmente y ahí te cuentan cosas y son escalofriantes. O sea, ya está. Está en la violencia que ellos tienen incorporada en su vida, que en las escuelas, hoy, en Francia, porque Francia, a los chicos se les pega. Los padres les dicen, si se porta mal, pegale. Y les pegan con varas, con cintos, con palos, desde el jardín de infantes. Bofetadas. Muy duro, muy duro. Nuestras hijas prácticamente no fueron a la escuela. Iban muy poco porque sabíamos de esto. Bueno, no se le pega a los que vienen de afuera, sean negros o blancos, porque hay familias de negros que se fueron al hexágono, se le llama Francia, al hexagón, que se fueron a Francia continental, quizás los abuelos, vuelven los nietos, y esta gente ya no tiene esas costumbres. Cuando van los niños a la escuela nadie les pega, pero están en un ambiente de terror en el aula. Porque a vos no te tocan, porque tus padres no son de los que pegan, pero a mí por ahí me dan una bofetada a tu lado que te aturde el oído el golpe que me dan a mí. Entonces vos cómo te quedás con 5 años, con 4 años. Entonces el ambiente de terror que hay en las escuelas, ¿quién me contó? Algún colega me contó, por ejemplo, que fue a una escuela de secundaria, porque hablábamos a veces entre colegas profesores que no somos autóctonos. Las escuelas son muy grandes las escuelas en Francia. Las escuelas de secundaria son instituciones. Claro. Cuando vos tenés un liceo francés como el que hay en Buenos Aires, si acá fallece el embajador y tenés un cónsul honorario, no tenés un cónsul de carrera, el director del liceo francés pasa a ser el representante del Estado francés en Argentina. O sea, es un cargo muy importante. Y las escuelas son muy grandes. Son muy grandes y suelen tener patios muy grandes. Caribe francés, escuela de 700 alumnos, patio de asfalto, por ahí de 80 metros por 80 metros, para que se hagan una idea, ¿no? En el medio, un colega me contó que llegó para una reunión, pasó atravesando ese patio con 35 grados, que en el asfalto son 45, porque viste cómo se pone el asfalto negro con el sol. En el medio del patio arrodillado un chico de secundaria, porque se había portado mal, ponele, no sabemos, ¿no? O sea, hasta la secundaria incluso, ¿eh? Es muy duro, muy duro. Yo lo atribuyo, no creo estar muy equivocado, a todo ese pasado de esclavitud, donde las cosas siempre fueron muy violentas y que está muy cercano. Teníamos que irnos de las islas para buscarles una escuela a mis hijas. Nosotros en ese momento estábamos en la isla de San Martín. La mitad sur de San Martín es francesa y la mitad norte es holandesa. Acá les cuento una anécdota. Después de muchas guerras, dicen, bueno, vamos a dividirnos la isla. Va a salir del extremo este un holandés caminando y del extremo oeste un francés caminando. Según cuenta la leyenda, no sé si es verdad, el holandés estaba tan borracho que se fue yendo para arriba. Y la parte francesa quedó mucho más grande que la holandesa. Y realmente la parte francesa es mucho más grande que la holandesa, ¿no? La mitad norte es la holandesa. Así que cuando se encuentran, ya ahí queda, bueno, esto es lo que quedó. El holandés se ha ido para allá, bueno. En la mitad holandesa teníamos escuelas privadas a $1.000 por alumno, donde podíamos llevar a nuestras hijas, y tenían un sistema europeo, era una escuela canadiense, y no les pegaban. Yo ganaba
2.000, no sé, 2.000 cuántos euros, me lo tenía, no podía. En realidad ahí se paga en dólares en el lado holandés, es particular. Eran $900 cada una, algo así. Así que teníamos que buscar una alternativa. Podíamos volver a Francia y yo seguir de profesor en Francia, pero en las islas cobrás mucho más porque estás alejado de la metrópolis, como le dicen ellos. Podíamos buscar una alternativa en España, buscamos opciones en Alemania, y hacía como 3 años que mis padres nos ofrecían la posibilidad de venir a hacernos cargo de la farmacia familiar aquí en La Plata. Le detectan una enfermedad incurable a mi mamá pasaba con mi papá la mayor parte del tiempo aquí, nos venían ofreciendo esta posibilidad, ella con esa enfermedad cuando se la diagnostican, y bueno, esto fue lo que nos decidió venir para acá, a que nuestras hijas estén cerca de los abuelos a los que quieren tanto y los abuelos los quieren tanto, ¿no? Y también hacía ya unos años que nos venían ofreciendo la farmacia y veníamos rechazando esa posibilidad y dijimos, bueno, nos estamos complicando la vida buscando otras opciones, quizás sea por ahí el camino. Llegué, fue un shock muy importante, me hice estafar varias veces en varios ámbitos porque yo ya no estaba acostumbrado a esto, no sabía lo que era esto. Yo vine como cualquier europeo, ¿no? Ni siquiera en España yo decía hola y me decían sos argentino. Acá yo decía hola y me decían sos español. O sea, hasta tenía palabras y estructuras que decían, pero vos de dónde sos, pues hablas bien con acento pero no sos, ¿no? Bueno, vine en el 16, así que hace unos años, y lo pasé mal, un par de años lo pasé muy mal. Yo salía a llevar a mis hijas a la escuela en auto y volvía con dolor de cabeza por cómo se maneja acá. Era tanta la tensión que volvía con dolor de cabeza fuerte, ¿no? De la tensión. O sea, en Europa es previsible. O sea, vos andando, si alguien va a girar, 40 metros antes te va a poner el intermitente. Y vos tenés una rotonda y vos parás y cedes el paso. Nunca te esperás que alguien te pase por la derecha, nunca te esperás que alguien se te salte un semáforo en rojo. Ustedes cuando venían y cruzaron la avenida, se fueron a cruzar por un paso de peatones. No es seguro cruzar en los pasos de peatones en la ciudad de La Plata. Ahí donde ustedes estaban, sí, porque tenían una calle de un lado, pero el otro lado no seguía la calle. Acá cuando uno cruza en una esquina, como todo el mundo se salta los semáforos, se pasan los semáforos en rojo, incluso en la avenida 7, vos estás cruzando y tenés dos opciones. O que venga uno a 70 y haga pip pip y pase y te lleva puesto, o vos estás cruzando y viene uno vos estás cruzando la avenida y te viene uno por la otra calle, gira a 40 o 50 por hora, dobla, agarra la avenida y te lleva puesto. Lo más seguro es cruzar por el medio, donde no hay paso de peatones, mirando para todos lados y tener tiempo de huir si viene uno como loco. O sea, estas son cosas que yo aprendí y que no entraban en mi lógica europea, ¿no? Y eso lo pagué caro de estrés, dolores de cabeza, no dormir bien, etc. Así que vine porque no sabía lo que era, ahora no me iría. O si me iría, no sé muy bien, pero lo que sí les puedo decir es que en Argentina hay un vínculo humano que no se puede definir, explicarlo, no sabría explicarlo, creo que nadie lo puede explicar exactamente, que no hay en ningún otro lugar del mundo. La gente que no conoces y que te echa una mano, que te pregunta por tu vida, que se interesa. Yo cuando llegué acá y alguien me venía a preguntar la hora, yo pegaba un salto para atrás, no sabía por qué se acercaban tanto, para mí venían a robar. O sea, el espacio privado en Europa es otro. O sea, la gente se queda a 1 metro y de ahí te hablan. Acá la gente se te acerca. Che, y no la conoces de nada. Yo era como, ¿qué pasa, no? Y esa cercanía es más profunda que lo físico. La gente está más cerca de la otra persona. La gente se relaciona y se vincula y hay una cercanía que de una manera invisible genera un apoyo emocional al conjunto. Y una amiga española que vivió muchos años y se marchó hace poco me dijo eso, justamente, me dijo lo mismo.
que en Argentina lo había pasado mal en muchos aspectos, pero le había salvado a la gente increíble que hay acá. Y en Europa esto ni en Europa ni en ningún lado, por ahí algún país de Sudamérica tiene algo similar, yo me imagino que Uruguay, por la cercanía cultural, ¿no? Pero esa conexión humana que es auténtica, es muy especial, muy particular. No sé quién lee. No, bueno, me parece que es lindo cerrar con ese mensaje. No sé si vos tenías, o sea, yo las preguntas eran esas. Más que nada porque, bueno, siento que la verdad es que nosotros, si hacemos algo, este podcast es justamente trayendo o adaptando distintos podcasts que vemos, pero son la mayoría de otros países. Entonces, nada, también traerlo acá y que se vea que también hay valor. De hecho, es lo que muchas veces hicimos con muchos invitados, era discutir, pero si traemos gente de otro país, de hecho hemos traído, creo que una sola persona de otro país, un español, fuera de eso, nada, porque también creemos en lo que hay acá, y creo que eso también vale, y traer un poco la experiencia de eso. Por mi lado, agradecerte estas 2 entrevistas con todo lo que pasó en medio, que se puedan terminar, por el espacio y por cómo también nos recibieron toda la familia. Bueno, no, gracias a ustedes, No sé si merecía yo estas entrevistas, ojalá que sirvan, ojalá que gusten para pasar un lindo rato, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias. Vos, Michi, si querés cerrarlo. Bueno, igualmente agradecerte por el tiempo, por invitarnos a tu casa y despedirlos, que nos estamos viendo en un próximo capítulo y sigan viendo que estamos camino al éxito.